Hoy vamos a meternos de lleno en una reflexión de Josué y parte de un texto del apóstol Pablo, que lanza una pregunta que, sinceramente, a día de hoy suena un poco, peliaguda, ¿no? La pregunta es, ¿qué ventaja tiene ser parte del pueblo elegido? En un mundo como el de hoy, que busca la igualdad, hablar de ventajas espirituales para un grupo, pues puede chirriar un poco. Así que la idea es desentrañar qué quería decir con eso, ver cómo choca la fidelidad de Dios con la infidelidad humana y sobre todo qué lecciones podemos sacar de ahí. Es una pregunta de alto voltaje, sí, sin duda. Y para poner en contexto la fuente, que es clave, hay que entender que este análisis teológico no va de superioridad étnica, ni mucho menos. El enfoque es otro. Es la enorme responsabilidad que supone que te confíen algo tan valioso como la palabra de Dios. La discusión no es sobre quién es mejor, sino sobre qué haces con el tesoro que te han puesto en las manos, ¿sabes? Entendido el contexto. Pero empecemos por lo más polémico, si quieres. Cuando Pablo pregunta eso, ¿qué ventaja tiene el judío? Y sobre todo cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. ¿Cómo aborda el texto esto para que no se malinterprete? Porque es una línea finísima. Lo es. Y la clave está en la palabra que usa Pablo. Él responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Confiada. Exacto. No dice que la posean en exclusiva o que la hayan inventado ellos. Se la confiaron. Es como si a un banco le confías un tesoro. La ventaja no es ser el dueño, sino el depositario, el que custodia la confianza. La idea de fondo es que Dios eligió un linaje, un vehículo, para revelar un plan que era para todos. Vale, eso cambia la perspectiva. No es un privilegio de estatus, sino de función. De responsabilidad. Precisamente. Y la fuente lo conecta con una imagen muy potente, la del sueño de Jacob. La escalera. Ah, sí, esa visión de una escalera entre el cielo y la tierra. No es solo un sueño bonito, simboliza esa conexión, esa línea directa que Dios inicia. No es que Jacob construya la escalera para llegar a Dios, es Dios quien la pone. Es una iniciativa divina, no un mérito humano. Tengo que admitir que la parte que más me impactó del texto es cuando presenta el reverso de la medalla, el contraejemplo de Esaú. Es que no es solo la historia, es el detalle. Lo vende todo por pan y un guisado de lentejas. Es tan específico, tan mundano. Subraya de una forma brutal lo poco que valoró lo que tenía. Es que esa es la esencia del asunto. Y la palabra que se usa para describirlo en el Nuevo Testamento es durísima, profano. Durísima. Y aquí lo fascinante no es que tuviera hambre. Eso es humano. El problema fue su actitud. La palabra clave que usa el análisis es menospreció. Es el equivalente espiritual a tener acciones de una empresa que va a ser un gigante y venderlas por un café porque tienes sed ahora mismo. Esa miopía, esa incapacidad de ver más allá de lo inmediato, es lo que el texto define como profano. Me hace pensar en todas las veces que he preferido quedarme viendo una serie en lugar de leer algo que sé que me aportaría más. Es una versión a pequeña escala de lo mismo, ¿no? Cambiar algo con valor a largo plazo por el plato de lentejas del entretenimiento fácil. Es una analogía perfecta, ¿sí? El relato de Esaú funciona como una advertencia atemporal justo sobre eso, sobre el peligro de tratar a la ligera los dones sagrados, los que tienen un valor eterno, y cambiarlos por algo que te satisface 5 minutos. Entendido. La historia de Esaú es una advertencia muy clara. Pero esto me lleva a pensar, vale, algunos fallan, como él. ¿Qué pasa entonces con el plan general? Si a un pueblo se le confía algo tan importante y una parte le da la espalda, ¿se cancela el proyecto? Pablo se adelantó totalmente a esa duda. Parece que sí. Lanza la pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es un de ninguna manera rotundo. Y aquí tocamos un principio fundamental que el texto subraya. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que es una frase muy potente. Mucho. Lo que significa es que la fidelidad de Dios no depende de nuestro comportamiento. No es que Dios reaccione, es que Él es fiel por definición, es su naturaleza, por así decirlo. Su palabra es la única constante. La fuente, de hecho, menciona que para que el plan de Dios avance, a veces, uno solo basta. Eso es. Y pone los ejemplos de Noé, en medio de un mundo corrupto, o Abraham, un solo hombre del que nace una nación.
Parece que la incredulidad de la mayoría no es un obstáculo para el plan divino. Así es. La soberanía de Dios, desde esta perspectiva, no se ve amenazada por el fracaso humano. Su plan es más robusto que nuestra inconsistencia. No necesita un consenso mayoritario para cumplir lo que promete. Pero espera, eso me genera una duda. Si al final todo depende de la fidelidad de Dios y con que uno crea suficiente, ¿qué incentivo hay para el resto? ¿No podría llevar a una especie de pasividad? A pensar, da igual lo que yo haga, el plan seguirá adelante. Es una pregunta lógica, y es el riesgo de simplificar la idea, claro. La respuesta del texto no es que la conducta individual no importe. Claro que importa. El punto es que la promesa de Dios no se anula. La responsabilidad personal sigue intacta. Piensa en ello como el director de una orquesta. Vale. Si un violinista se niega a tocar, la sinfonía no se cancela. El director encontrará la manera, quizás dando más protagonismo a otro instrumento. Pero eso no exime al violinista de su irresponsabilidad, y se pierde ser parte de algo grande. Buena analogía. El plan de Dios no fomenta la pasividad, sino la confianza en que, a pesar de los fallos, el propósito final es seguro. Vale, aclarado. Ahora, el texto se mete en un argumento que es un auténtico trabalenguas, una objeción que el propio Pablo anticipa. Sí, es una lógica retorcida, pero que, si le das vueltas, casi tiene sentido. La idea es algo así como, oye, si mi mentira, mi pecado, al final sirve para que la verdad de Dios brille más, ¿por qué me van a castigar? ¿No estoy contribuyendo a su gloria, no? Exacto. Es llevar la gracia al extremo y decir, hagamos el mal porque Dios es tan bueno que lo convierte en bien. Es una distorsión peligrosísima. Y Pablo la corta de raíz. Ni siquiera entra en un gran debate. Simplemente la califica de calumnia. El razonamiento es muy directo. La santidad de Dios exige que el mal sea juzgado. Claro. Si Dios no juzgara la injusticia, no sería un Dios justo. Su justicia se demuestra precisamente en su juicio. Usar su gracia como excusa para pecar es darle la vuelta por completo al mensaje. Es como decir que la mejor manera de demostrar que tienes un buen seguro de coche es estrellándolo a propósito. No tiene ningún sentido, exacto. El seguro es para protegerte del accidente, no para animarte a provocarlo. Claro, el argumento se cae por su propio peso. Implicaría que Dios no podría juzgar al mundo, porque cualquier pecado sería una ayuda para que su gracia se luzca. Exacto, es una contradicción total. Si es el juez, tiene que juzgar. Así es. La ira de Dios contra el pecado, según esta perspectiva, no es un capricho. Es la reacción coherente de un ser justo ante lo que es inherentemente destructivo. Por tanto, el pecado nunca puede ser un vehículo legítimo para glorificar a Dios. Entonces, después de todo este recorrido, privilegio, menosprecio, la fidelidad de Dios y esa lógica perversa, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo se ata todo al final? Pues el texto de Josué lo cierra con una idea que lo cambia todo. La de los israelitas en el espíritu. Básicamente propone que hoy ese pueblo elegido, esa ventaja de la que hablaba Pablo, ya no se define por genealogía. Sino por la fe. Exacto, sino por la fe. Es una especie de ciudadanía espiritual, abierta a todo el mundo. Y esto, según el autor, no es solo una continuación del privilegio anterior, es un privilegio aún mayor. Mayor. ¿En qué sentido? Porque si al primer pueblo se le confió la palabra escrita, a este nuevo pueblo se le ha confiado al propio autor de la palabra. A Cristo. La presencia de Cristo y del Espíritu Santo. El acceso es más directo, más íntimo. Pero claro, un mayor privilegio conlleva una mayor responsabilidad. Justo. Esto no debería generar arrogancia, sino todo lo contrario, una profunda reverencia y gratitud. Y ahí es donde la reflexión nos deja con dos preguntas directas, casi a quemarropa. Sí, la primera es brutalmente honesta. ¿Cuál es? ¿Estoy tratando con seriedad los dones espirituales que he recibido? ¿La palabra, el acceso a Dios, la comunidad de fe? ¿O los estoy cambiando como Esaú por satisfacciones pasajeras? Dicho de otro modo, ¿cuál es mi plato de lentejas particular? Es potente. Y la segunda va directa a la confianza. Pregunta, ¿confío plenamente en la fidelidad de Dios incluso cuando veo el fracaso o la incredulidad en otras personas, incluso en líderes, en comunidades? Exacto. ¿O permito que el error humano, por doloroso que sea, debilite mi fe en la promesa divina, que es lo único que permanece? Son dos preguntas que resumen todo el análisis y lo traen a nuestro presente. Totalmente. Nos obligan a examinar si nuestra actitud es de agradecimiento responsable o de un peligroso menosprecio, como el de Esaú. Parece muy profundo. Habla del espíritu de Caín.
Ah, sí, recordemos la historia. Caín no ataca a su hermano Abel por algo que Abel hiciera. No. Sino porque la ofrenda de Abel fue aceptada y la suya no. Es una agresión que nace de la pura envidia por el favor que otro ha recibido. Si aceptamos que la fidelidad de Dios es inmutable y que la fe es, al final, un regalo que se recibe, la pregunta que queda flotando es: ¿cuál es la raíz de esa envidia tan visceral hacia quienes simplemente aceptan ese regalo?